Hermanos, paz de Cristo nuevamente, es un placer poder saludarles y una bendición también poder compartir una parte de la escritura con ustedes, ¿verdad? En esta semana que fue una semana especial para pues todas las madres, las mujeres que tienen el privilegio de ser madre y les mando una felicitación a todas las mamás de la iglesia número 18 y aprovechando eso, ¿verdad? Quiero hablarles de una persona que fue una madre en la Biblia que realmente pues para muchos no es muy relevante. Sin embargo, en mi opinión, creo que hizo algo muy especial y quiero compartirles un poquito de la historia de una mujer llamada Rispa. Algunas de ustedes la conocen porque pues por ahí tienen un proyecto de damas y un grupo creo que así se llama, ¿no? Rispa. Entonces quiero hablarles un poquito de esta mujer, pero antes quiero hablarles del contexto o de la... Bueno, vamos a leer la base bíblica y vamos a hablar un poquito del contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento. Si usted me acompaña, vaya a la Biblia, al segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículos 9 y 10 dicen así. Y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, es decir, sobre una piedra, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Amén. Muy bien. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en este pasaje que acabamos de leer, hermanos? Una historia muy interesante, ¿verdad? Como todo lo que está en la Biblia. Estamos en los tiempos del rey David, y sucedió que Dios castigó el reino, el reinado de David, o más bien castigó al pueblo, y hubo 3 años de mucha hambre, dice la escritura. No da muchísimas especificaciones, muchísimos detalles, pero yo me imagino que en esos 3 años de hambre, pues gente moría, gente padecía, y David consulta a Dios y le pide al Señor una respuesta del por qué estaba sucediendo esto, ¿verdad? ¿Por qué había hambre? ¿Por qué había escasez? Y el Señor le responde. Para estas alturas, lógicamente, Saúl ya había muerto, el rey Saúl, pero Dios le responde y le dice, todo esto es por culpa de Saúl y de su familia, porque ellos mataron a muchos gabaonitas. ¿Quiénes eran los gabaonitas? Los Gabaonitas eran una tribu que pertenecían al pueblo de los amorreos, que habitaban en la tierra de Canaán antes de la conquista, ¿verdad? Pero si nosotros nos retrocedemos un poco en la historia, dice la Biblia en el libro de Josué, que cuando Josué conquistó la ciudad de Jericó y posteriormente conquistó la ciudad de Ai, muchos pueblos, ¿verdad?, se juntaron entre sí para poder atacar a Israel, para poder atacar a Josué. Sin embargo, los Gabaonitas reconocieron que Israel y que el pueblo de Dios tenía un respaldo que venía de Dios. Y ellos dijeron, no queremos pelear contra los israelitas, contra los hebreos. Entonces vamos a hacer una alianza con ellos. E hicieron alianza y pacto con Josué. Y Josué, después de haber conquistado la tierra prometida, permitió que los Gabaonitas habitaran dentro del territorio de la tierra prometida. Es decir, pasaron muchos años, cientos de años, y los Gabaonitas seguían habitando entre medio del pueblo de Israel. Pero cuando llega Saúl, fue un hombre que cuando se apartó de Dios fue un hombre violento, sanguinario, sin escrúpulos, que hizo muchas cosas que no le agradaron a Dios. Era realmente cosas serias. Saúl, no sé si usted recuerda que Dios le pidió que exterminara a los amalecitas, y en cambio a ellos no los exterminó, sino que hasta tomó al rey y lo llevó a su casa. Pero a los gabaonitas, a quien no les tenía que hacer mal, dice la Biblia, ¿verdad?,
que los quiso exterminar, que mató a muchos de ellos y quería simplemente borrarlos o eliminarlos después de que Josué había hecho un pacto con ese pueblo de que Israel no se iba a meter con ellos. Entonces, gracias a Saúl y a que Saúl rompió este pacto, Dios envía una hambruna en el tiempo de David, en el tiempo del rey David. Y esto es interesante, ¿por qué no sucedió cuando Saúl estaba vivo? A veces las cosas no suceden de inmediato, hermanos. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos equivocamos, parece ser que no hay consecuencias, que no pasa nada malo y que podemos simplemente pasar por la vida sin que haya algún tipo de juicio. Sin embargo, va a llegar en algún momento el juicio de parte de Dios. Y para Israel llegó años después cuando David estaba reinando. Y David tiene que ir con los gabaonitas y les tiene que pedir, ¿qué quieren que yo haga por ustedes para que ustedes puedan interceder a nuestro Dios y que se quite esta plaga? Entonces los gabonitas dijeron, no queremos oro ni plata, ni queremos que ningún israelita muera. Lo que queremos es que nos des a 7 descendientes varones de la familia de Saúl para poder matarlos públicamente en la propia ciudad de Saúl, de donde él era, ¿verdad? Y ellos prácticamente querían vengarse del hombre que había querido eliminarlos, que había querido exterminarlos. No querían dinero, no querían ninguna otra cosa más que matar a 7 descendientes de la familia de Saúl. Fíjense la diferencia entre Saúl y David. Saúl no respetaba pactos, no respetaba absolutamente nada. En cambio, David dice, está bien, les voy a dar a estos 7 hombres. Pero él se acuerda del pacto que hizo con Jonatán, su amigo, y dice, pero entre esos 7 no les voy a dar al hijo de Jonatán, a Mefiboset, porque yo hice un pacto con Jonatán. Sin embargo, le da a 2 hijos que dice la Biblia que eran 2 hombres, perdón, que dice la Biblia que eran hijos de Saúl y de una de sus concubinas llamada Rispa. Y aparte le da también a 5 nietos de Saúl que eran hijos de Merab, que era una hija de Saúl, y de Adriel, esposo de Merab. Entonces le da a 2 hijos de Saúl, hijos de Rispa, y a 5 nietos de Saúl. Y dice la Biblia entonces, hermanos, que estos 7 varones fueron llevados hasta los Gabonitas y fueron ahorcados públicamente y sus huesos, sus cuerpos quedaron ahí pues en la vía pública prácticamente. Y cuando esto sucedió, Rispa, la mujer de la que yo les hablaba en un principio, dice la escritura que tomó un manto de silicio, lo puso sobre una piedra, supongo yo que se acomodó ahí como señal de luto. Pero lo más impresionante, hermanos, es que dice la Biblia que esta mujer no permitió que las aves del cielo llegaran a los cuerpos de día, ni las fieras llegaran a los cuerpos de noche. Es decir, esta mujer ni siquiera dormía, no sé cómo comía, pero ella estuvo muchos días protegiendo los cuerpos de sus hijos. Quizás llegaban las aves, los opilotes y querían comer los cadáveres, ¿verdad? Despedazarlos, desmembrarlos. Y esta mujer, por amor a sus hijos, ¿verdad? Espantaba a las aves en las noches, quizás llegaban lobos, no sé, algún animal salvaje, y ella de alguna forma los espantaba, no sé si a pedradas, no sé si a punta de palos, pero el amor de esta mujer por sus hijos es tan impresionante, hermanos, que aún muertos, ella de alguna forma quería proteger el cadáver de sus hijos, no quería que sus hijos fueran despedazados. Y hermanos, esto nos da una gran enseñanza, porque cuántos de nosotros no estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero aún así Dios en su infinita misericordia nos ha querido proteger, nos ha querido cubrir, nos ha bendecido. Y cuando el rey David escucha lo que hizo Rispa, ¿verdad? Él tiene misericordia y toma los huesos de Saúl, toma los huesos de Jonatán y los pone en la tumba de Cis, el padre de Saúl. Pero toma también los huesos de los 7 hombres que habían muerto y los pone, les da una digna sepultura, los entierra junto a los huesos de Saúl, para que de alguna forma fuera un poco más digna la situación, ¿verdad? Y de alguna forma también para honrar el sacrificio y el acto tan heroico que había hecho Rispa.
David se conmovió por ese acto de amor, ¿verdad? Que solamente una madre puede tener. La Biblia, no precisamente la Biblia, pero siempre hemos comparado el amor de una madre como uno de los amores más grandes, quizás el amor que se compara más al amor de Dios. Y hermanos, esto es una historia maravillosa porque por medio de la muerte de estos 7 hombres se expió o se borró el pecado, el mal que había traído Saúl. Y posteriormente dice la Biblia que cuando sucedieron todos estos hechos, Dios voltea, ¿verdad? Y quita la hambruna, quita la peste, quita lo que había y vuelve a la normalidad todo. En otras palabras, fue necesario la muerte de estos 7 hombres para que pudiera haber una expiación o un perdón de pecados, para que pueda haber una redención de alguna forma. De igual forma, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo tuvo que derramar sangre, tuvo que morir por nosotros como aquellos 7 hombres, pero nuestro Dios es todavía más grande que aquellos 7 descendientes de Saúl, y Él tuvo que morir para que nosotros fuéramos perdonados. Hermanos, espero que esta enseñanza sea de bendición para sus vidas, que, que la vida de esta mujer sea también una motivación, una inspiración para todas nuestras madres, ¿verdad? Que este amor tan grande que ella mostró para sus hijos, más allá de la muerte, pueda inspirarnos a nosotros también a entregarnos con ese mismo amor. Mi deseo es que Dios los siga bendiciendo y nuevamente les repito que los extraño, los quiero mucho a todos y pues saludos y bendiciones. Dios les bendiga.